¿Qué tal, amigos? Es un placer estar con ustedes una vez más y estoy muy orgullosa y muy honrada de tener como invitada a Susi Corral Camposano, que es psicóloga clínica. Ella no es la primera vez que viene, ya hemos hecho varias presentaciones. Bienvenida, Susi. Muchas gracias, Yocasta. Gracias por la oportunidad de estar en comunicación con tus suscriptores. Un saludo a Excelente. todos. Sí, excelente. Eres muy necesaria y es urgente porque muchas personas necesitan terapia profesional con profesionales de la salud mental. Y también Susi está haciendo su doctorado para terapias familiares, Psicoterapia individual familiar y de pareja. y de pareja también. Y también Susi sabe muchísimo de psicoanálisis y se ha especializado en el asunto de trauma narcisista. Sí. Ella puede hacer terapias para un narcisista, pero aquí estamos en las víctimas de narcisistas que muchas están buscando y muchas tienen preguntas y muchas personas dicen, pero el psicólogo no me entendió, el psicólogo creyó que no me apoyó, el psicólogo no sabe lo que es narcisismo, en fin, ¿no? Pero Susi sí sabe porque Susi también tiene experiencia con narcisistas y ha identificado estos trastornos. Así es que es una buena oportunidad para que hagan sus preguntas y también una buena oportunidad para que la localicen si la necesitan. El tema de hoy que vamos a considerar es uno muy urgente porque me han hecho muchas preguntas. ¿Qué psicólogo? ¿Conoces un psicólogo? ¿Necesito un psicólogo que sepa de esto? Bueno, Susi sabe del trauma narcisista y en esta ocasión vamos a ver cómo elegir un psicólogo, qué preguntas hacer, cómo identificar a un psicólogo que realmente sepa tratar a una víctima del abuso narcisista. Así es que bienvenida, Susi, a Transparencia. Y la primera pregunta sería, ¿qué es lo primero que tenemos que buscar en un psicólogo para saber que nos va a resolver, por ejemplo? Que puede ayudarnos, ¿no? Bueno, Exacto. A ver, primerito, que lo platicábamos o lo hemos comentado en las pláticas que hemos tenido, Yocasta, lo primerito es asumir la responsabilidad, que es decir, dejar de vernos como víctimas, que en un momento dado sí llegamos a hacerlo, cuando conocemos qué nos está pasando y cuando no entendemos, no estamos siendo víctimas, ¿no? Pero cuando comenzamos a entender un poco... Tu audio está un poquito, no sé si se tapó. A ver, ¿me escuchas? ¿Sí me escuchas? Ajá, bajito. Habla un poco más fuerte. Ahí Está mejor, ahí. Perfecto. Okay. Sí. Víctima, la víctima tiene que ser responsable. Claro, si tú has estado en una relación así o has crecido en una familia así, el saber que está en tus manos recuperar. O sea, tomar responsabilidad de tu propia recuperación y de tu tratamiento, ¿no? Lo siguiente es buscar un terapeuta, a ver, muy especialmente, si es una persona que viene de una familia narcisista, si tú ya identificaste que tu padre, tu madre o toda tu familia son narcisistas, sí sería muy importante que le preguntes al terapeuta si trabaja con el trauma. El tema de trauma es un tema muy, muy específico porque, como te comentaba hace un rato, el trauma, por ejemplo, el trauma complejo, que es el trauma continuado durante la niñez, que va generando cambios a nivel neuronal y cerebral. Es decir, tú en un escáner, tú ves el cerebro de una persona maltratada y abusada y ves el cerebro de una persona que no ha sido maltratada y no ha sido abusada y es diferente, ¿eh? Sí, claro. Totalmente. O sea, hay cambios reales a nivel neuronal, cerebral, de respuesta fisiológica, etcétera. Sí, porque ha sido maltratado. Claro, Es como cuando se machaca algo, ¿no? No es lo mismo. Sí, por ejemplo, mira, puede ser personas que son hipervigilantes, es decir, que desconfían en exceso o que un pequeño rechazo te tumba 3 días. Exacto. Por ejemplo, ¿no? O sea, así queda. O personas
que pueden volverse incluso violentas, o sea, que le brincan ante cualquier cosa. Reaccionan. Sobre reaccionan. Entonces, necesitas un terapeuta que sepa del trauma, de la consecuencia del trauma, y que pueda manejar ciertos tipos de terapia, además de la terapia dialogal, hablar, por ejemplo, EMDR o neurofeedback. Y si ese es el caso, si vienes de un abuso narcisista desde la infancia, lo más conveniente es que además practiques yoga, por ejemplo, meditación. O sea, no solo la terapia, no es solo la terapia. Claro, sí, claro, es un conjunto de cosas para la recuperación. Es un conjunto de cosas y tal vez, no descartes, tal vez si el caso es muy, muy difícil, tal vez necesites medicación un tiempo. Sí, claro. Sí, tal claro. vez eso también puede Sí, yo digo que los buenos médicos prescriben buenas medicinas, porque hay buenas medicinas también. Entonces, vamos, lo primero que tenemos que ver es una persona, un psicólogo que sepa del trauma. Que sepa de trauma y que sepa del narcisismo. Y sepa del trastorno narcisista. Del trastorno narcisista de la personalidad y de su efecto en quienes lo rodean. Claro, o sea que, sí, no, o sea que cuando yo vaya a un psicólogo y yo le hable de lo que me está pasando, el psicólogo sepa inmediatamente por lo que yo estoy pasando, o sea que identifique el tipo de trauma, porque esta es una de las cosas. Entonces tú dices que esa es una primera indicación. La segunda es diferentes terapias. Háblanos de las diferentes terapias. Por ejemplo, el yoga ayuda muchísimo porque a veces ahora sí que cuando estamos muy traumatizados, algo que ocurre es que como que nos separamos del cuerpo. Sí. No nos damos cuenta, por ejemplo, cuando estamos sintiendo mucho miedo. Cuando estamos muy estresados. Sí. Nada más cuando te das cuenta ya en la noche tienes un ataque de colitis. Y no registraste en qué momento sufriste el estrés. El estado de ánimo, sí. Sí, porque hablábamos hace un ratito yo creo hasta de la disociación. Porque si, por ejemplo, fuiste un niño que creció en una familia donde el abuso era constante, para poder permanecer ahí, tú tenías que disociarte. Exacto. Por ejemplo, alguien me platicaba, pues es que yo hacía la tarea mientras mis papás se estaban agarrando a golpes, pero yo tenía que hacer la tarea. Entonces te disocias como que te anestesias. Exacto. Y pierdes conexión con el cuerpo. Entonces, negando la realidad, en otras palabras, ¿no? Sí, exacto. Pero eso lo haces como un mecanismo de defensa, porque si no, no terminas la escuela, porque además no te puedes ir a ningún lado porque eres un niño. Correcto. Entonces, es un mecanismo de defensa. Entonces, te ayuda mucho el yoga, la psicoterapia corporal. También ayuda mucho. ¿Qué incluye la psicoterapia corporal? Hay psicoterapeutas que trabajan con el cuerpo. Yo no tengo esa especialidad. Pero la psicoterapia corporal te obliga a poner atención en tus sensaciones, en qué estás sintiendo tu cuerpo, por ejemplo, en ser consciente en cómo está haciéndote digestión. O sea, a tus sensaciones más viscerales, ¿no? Que vayas reconectándote con el cuerpo. El tipo de terapia corporal, el yoga, la meditación. La meditación. La meditación ayuda muchísimo. Sí, sin lugar a dudas. Sí, sin lugar a dudas. Yo tengo uno de mis coaches que se le hizo la pregunta, ¿qué hubieras hecho desde el principio? Y él es muy exitoso y él dice, hubiera tenido el hábito de la meditación. Sí. Porque la meditación es eso, conectarse con su cuerpo. Conectarte con tu cuerpo y aprender a respirar. Exacto. Para manejar tus estados emocionales. Pero cuando tienes mucha ansiedad, no puedes meditar. Entonces, hay veces que también habrá que administrar algún medicamento. Sí, claro, sí, claro. Creo que sí, claro, calmantes y hay muchísimas cosas naturales también que son muy buenas. Claro, la valeriana, bueno, que yo haya visto la acupuntura y está comprobado científicamente, que tiene un gran efecto porque actúa sobre las terminaciones nerviosas, o sea, no es un cuento. Sí. Claro, no funciona, definitivamente. Definitivamente, la herbolaria funciona. ¿Cuál es la herbolaria?
La arbolaria, la valeriana, la pasiflora. Ah, ok, te estás hablando de hierbas. Hierbas. Ok. Las hierbas, Sí, sí. claro, sí, definitivamente, definitivamente. Entonces, estamos hablando de una de las cosas que funciona para los traumas narcisistas es el cuidarse uno mismo. Ah, bueno, eso es lo que más funciona. Está el yoga, perdón, está el yoga, está la respiración, todo eso es uno buscar la manera de mejorarse, ¿no? Uno buscar la manera de mejorar la situación y de controlar lo que está pasando en la mente, porque todo comienza en la mente, ¿no? Y una de las cosas que quiero mencionar es que, por ejemplo, la víctima se desconecta de la realidad buscando una manera de defenderse, es un mecanismo de defensa. Y eso mismo hace el narcisista. ¿Eh? El narcisista en el ambiente familiar donde se cría de niño, él se desconecta y hace este personaje. Claro, se desconecta de sí mismo. Que este mecanismo de disociación, sí, todos lo hacemos, exacto, pero hay formas más patológicas que otras. Claro, dependiendo los traumas y el miedo, las emociones. Pero el punto que quiero hacer aquí, Susi, es que sí, el narcisista se desconecta, pero él se convierte en un narcisista. Estamos hablando de víctimas que son víctimas de abuso narcisista. Sí, sí. Y es que, bueno, un narcisista en el origen de pequeño también fue víctima de abuso. Claro. Entonces él se desconecta. Pero las víctimas que buscan ayuda psicológica, que buscamos ayuda psicológica, a mí me encanta ir al psicólogo, a mí me encanta ir al psiquiatra, a mí me encanta ir al coach, porque la terapia hablada es una cosa maravillosa. Ay, y sí, entonces también el punto de vista de otros y que el otro te valide, en fin, no, es una cosa maravillosa. Yo sugiero mucho que todo el mundo debería tener un psicólogo, un psiquiatra y un terapeuta, coach, porque la vida es muy difícil. Sí. Pero encima de que la vida es muy difícil, muchas personas víctimas de abusos narcisistas, padres narcisistas, y son gente empática. Gente empática que queda destruida, que sufre muchísimo. La disonancia cognitiva sufre de eso, que se confunde, ¿no? Se le baja la autoestima al tope, entonces esas son las personas que buscan un psicólogo porque llegan en un momento determinado que están fuera de control con el abuso narcisista. Claro, no, y además con un dolor y una calidad de vida espantosa, ¿no? Exacto. O sea, a final de cuentas son personas que tienen mayor autoconciencia que el narcisista. Correcto, sí, claro, son gente empática. Sí, son gente empática que llega y que se cuestiona, es que algo pasa, algo me está ocurriendo. Claro. Que fíjate que algunos llegan pensando que están mal, que están locos, ¿eh? Sí, claro. A mí me han llegado diciendo, oye, la verdad, yo vengo sin identificar que son víctimas de abuso narcisista. Llegan y dicen, yo vengo a ver si no hay algo malo en mí, yo creo que yo estoy loca. Sí, claro. O yo creo que yo estoy loco, algo debo tener mal. Y entonces llegan. No, pues no tienen nada mal, o sea, vamos, han sido víctimas de abuso. Exacto. Tremendamente traumatizados. Exacto, entonces ahí entra un psicólogo que reconozca eso. Exacto. Que no es que la persona está mal, sino que ha sido víctima o está siendo víctima del abuso narcisista. Entonces, es muy importante que la gente sepa, Susi, que no hay nada malo. No hay nada malo en buscar un psicólogo. No, bueno, es que yo creo, tenía yo un paciente bien simpático que decía, no, bueno, es que yo voy yo hago mi Excel de la despensa, de la hipoteca, de la renta, y dentro de la despensa está mi psicólogo, ¿no? O sea, dentro de mi presupuesto, la despensa, lo que no me puede faltar es mi terapia. Claro, porque óyeme, yo me he dado cuenta que la gente, en la idea general, el público en general, cree que uno tiene que tener pensamientos suicidas para ir a un psicólogo. Sí. No, yo me siento un poco confundida, estoy abrumada, necesito hablar con alguien, necesito esa terapia hablada. Entonces, es importante encontrar una persona que sepa que sencillamente la presencia y las sugerencias y el conocimiento y la experiencia de un profesional de la salud, de un psicólogo como tú, por ejemplo, que sabes del asunto narcisista, es muy necesario
y dar pasos importantes para dar con el correcto, Sí. dar con el correcto, con el psicólogo correcto. Tú estás en México, yo estoy en la República Dominicana. Si yo entro a la guía telefónica ahora mismo, ¿qué tú me sugieres que busque para encontrar una persona que pueda entender mi situación con el narcisista? Yo te ¿Qué buscar? ¿Qué especialidad buscar, por ejemplo? podrías buscar, bueno, como hemos hablado de que deben ser como cuestiones conjuntas, podrías buscar un psicoterapeuta corporal, podrías buscar un psicoanalista. Normalmente un psicoanalista estudia muchos años. Entonces, y el psicoanálisis es, digamos que la rama de la psicología que más ha estudiado el narcisismo, es muy estudiado. Sí, claro. Podrías buscar a un incluso fíjate, si es cognitivo-conductual, que maneje EMDR. Así es, E de Ernesto, M de mamá, D de dedo, R de Ramón. Sí, yo lo voy a poner en la descripción. O sea, que uno puede hacer esas preguntas. ¿Usted hace estas terapias? Usted hace EMDR o maneja el neurofeedback. El neurofeedback lo que hace, yo no lo manejo, el neurofeedback, yo no tengo esa especialidad. Pero lo que hace el neurofeedback es cambiar la forma como tu cerebro está respondiendo y funcionando por medio de ejercicios. Claro, claro. Porque a veces la persona queda tan traumatizada, que no queda dañada la corteza prefrontal del cerebro, y que es la que determina la autoconciencia. Entonces, sí, claro, queda tan dañado que ni siquiera puedes tener autoconciencia y ni siquiera tienes capacidad de autoanálisis. Exacto. Entonces, eso, por ejemplo, ¿qué necesito? ¿Qué me está pasando? Eso es muy importante porque una persona tiene que aceptar que está pasando por un trauma específico sin sentirse loca, sin sentirse culpable, sin sentir ningún tipo de vergüenza en relación, porque ese es uno de los tabúes que hay culturalmente, que las personas no admiten estos abusos por la vergüenza. Sí. No van al psicólogo por la vergüenza. Entonces, saber que es normal buscar ayuda psicológica. Sí. Y saber que es inteligente, una decisión inteligente. Claro, y fíjate que a veces la gente, mientras más estudiada, más vergüenza le da. No. Es verdad, es verdad. Una persona me preguntó en el canal, ¿cómo va a ser que tú tan estudiada, tú tan reina de belleza, tan profesional, fuiste víctima de un narcisista? Porque cualquiera puede ser víctima de un narcisista. No, pues hasta los terapeutas nos pasa. Yes. O sea, cualquiera puede ser víctima, ¿no? Claro. La diferencia está en cuánto tiempo te quedas ahí. Cuánto tiempo y cómo uno reacciona y cómo uno analiza, cómo uno se sacude, por decirlo así, ¿no? Sí, y de qué tanta autoconciencia eres capaz. Exacto. Por ejemplo, señales así como de alarma, ¿no? Cuando estás muy traumatizado o muy disociado. Cuando tú le preguntas a una persona, oiga, y en el choque, ¿cómo se sintió usted? Y no te puede hablar de cómo se sintió. No, pues yo lo que hice fue bajarme del coche. No, pero ¿cómo te sentiste? O sea, algo tan sencillo como decir, sentí angustia, perdón, me cagaba de miedo, lo que sea, no lo pueden decir. Se van siempre a la acción que realizaron. Ahí hay una disociación, por ejemplo. Sí, ¿no? Claro. Que eso lo tienen mucho. Yo recuerdo a una tía que daba todo por los demás, ¿no? No se cuidaba de nada y tú le preguntabas, oye tía, ¿y tú qué sentiste cuando descubriste que mi tío te ponía el cuerno? Ah, no, lo mandé a la fregada. No, pero ¿tú qué sentiste? No, pues luego le hablé al abogado. O sea, es cierto, porque una de las cosas, es muy bueno lo que tú estás diciendo, porque la gente cree que sentirse traicionado, sentirse avergonzado, no, darle la bienvenida a esas emociones para aprender de ellas y aprender de uno mismo. De hecho, eso tiene que ver con el autoconciencia, ¿no? Self-awareness. Sí, claro. Exacto. Es la sal de la vida. Las emociones son la sal de la vida. Si no experimentas emoción, tu vida puede ser muy mediocre. Claro. Emocionalmente hablando, ¿no? Puedes tener muy poca riqueza. Sí, claro. Pero sí es
De este tipo de terapias creo que pueden ayudar y no descartar que pues sí, a lo mejor en algún momento sí necesite yo algún tipo de medicación. Claro, claro. Sí, Eso normal, un profesional, un psiquiatra, sí, ¿no? para pasar la crisis. Sí, no es como para que te quedes medicado el resto de tu vida, es como para pasar una crisis. Exacto. Es muy difícil. Yo creo que el abordaje más adecuado es el multidisciplinario. Ujú. Es decir, como tú dices, pues que tengas a tu coach, que tengas a tu terapeuta, que practiques yoga. Actualmente, Ejercicios vigorosos. ejercicio, A mí me ajá, ayudó mucho, mucho el ejercicio vigoroso. Eso me sacó de eso rápido. te ayuda a sacar, Claro, justo a sacar la emoción. Eso te puede, exactamente. la meditación, Ujú, o sea, como siempre, trabajar de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. ujú. ¿Esto qué quiere decir? O sea, trabajar sí con la mente para entender, Claro. entonces me pasaba, pero también con el cuerpo, Ujú. que es Y el también yoga, la meditación, investigar. el ejercicio, Claro. investigar, aprender, Sí, ¿no? claro. Eso tiene que ver con escuchar su cuerpo, escuchar Sí. cómo se siente, investigar, no se quede de que no sé, ¿no? Que no sé lo que me está pasando. No, investigue. Ujú. Hoy en día uno solamente entra la palabra en Google y ahí está, ¿no? Cualquier Sí, cosa que uno necesite. Entonces, investigar, aprender, claro, informarse, sí. educarse. Eso tiene que ver con el autoconciencia de la que tú hablas. Sí. Entonces, elegir un psicólogo, también asegurarse de que es psicólogo. Porque Ah, muchas... claro, sí, asegurarse. Debe Ujú, tener cédula profesional. ujú, Cualquier psicólogo debe de tener una cédula profesional, ¿no? exactamente. Y fíjate que esto que me decías hace un rato, ahorita antes de esto de la cédula, Ujú, dijiste, ¿no? Tomar conciencia, etcétera. Mira, por ejemplo, me quedé pensando en tu caso, ¿no? Y en ujú, el caso de muchas terapeutas que conozco y de mí misma, resignificar, al entender puedes resignificar, ¿no? Gracias a que tú has resignificado tu experiencia, ujú, tienes un canal, eres coach, ujú, haces talleres, o sea, ujú. ha tenido un sentido para ti esto y has Claro. aprendido y puedes ayudar a otros. Yo Ujú, te podría decir que la gran mayoría de los psicólogos, pues tuvimos vidas difíciles, ¿no? Necesitábamos entender, ujú, y vidas traumáticas. ujú. Entonces es el resignificar, ¿por qué no? El Claro. entender, el resignificar, el poder entender a otro, ser Entender. mejor ser humano. Sí, definitivamente, porque una de las cosas que muy popular en los comentarios es no entiendo la maldad, no entiendo por qué me hizo tanto daño, no entiendo por qué no quiere a sus hijos, o sea, entender y educarse. Sí, Y una de las cosas es separarse personalmente del asunto de que el abuso no fue necesariamente algo personal, exacto. se lo hubiera hecho a cualquiera. A quien se hubiera puesto ahí, ¿no? Oye, y otra cosa Ujú. muy importante, debe ser un terapeuta que te valide, Exacto. porque hay Con terapeutas, humanidad, ajá, que con son, empatía. sí, claro, por ejemplo, en mi rama, que es el psicoanálisis, Ujú, a veces tenemos vacas sagradas que son muy poco empáticas, ujú, como terapeuta. ujú, Entonces, y hay terapeutas digo, en todas las corrientes, ¿no? Que son vacas sagradas, que son muy poco empáticos, pero ujú, que tienen un enorme prestigio y que son, muy famosos, ujú. y te puede suceder que llegues con un terapeuta o también con un coach Ujú, claro. narcisista, Ujú, porque también hay narcisismo ahí, ¿no? claro, no, 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 en todos los niveles, ¿no? En Sí, y todos en los todas las niveles hay disciplinas. narcisismo. Sí, sí, claro. Identificar, exacto. Entonces, que te valide, que Ujú, sea una persona que te esté escuchando y esté validando, sí, no que te esté cuestionando desde la exacto, primer sesión, correcto. ojo, ¿no? Que te Eso es muy valide, que tenga empatía, que se ponga humilde, que sea un profesional con vocación, exacto, que le guste lo exacto. que está haciendo. Ok, Sí, 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 ok, que sea psicólogo, que se asegure, porque usted sabe, hoy en día, Susi, mucha gente se hace pasar, sí, 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 sí. son muchos narcisistas, se hacen pasar Sí, sí, por, exacto. por médicos, por abogados, por empresarios, en fin, Sí, ¿no?
Sí, sí, sí. Segundo, que busque que sea especializado en ciertas prácticas Sí, que funcionen para el trauma narcisista. sí, sí, que tiene que te digo, que debe tener un abordaje multidisciplinario, ¿no? Exacto, Allá voy a terapia ya. No, haz yoga, haz meditación, exacto, revisa si te pueden hacer EMDR, claro, neurofeedback, haz claro, ejercicio, ¿ok? claro. El cuerpo tiene todo que ver, o sea, cuerpo y mente están unidos. Cuerpo y mente están unidos. Y- Entonces, si tú logras ir sanando tu cuerpo y tu mente a la Claro, par, claro, claro. Gran parte de la cura es querer curarse. Ahí comienza todo. Y claro, yo me consta eso porque uno va muchas veces a profesionales de diferentes ramas y si ya yo vengo informada, si ya yo estoy informada, yo sé si me está haciendo el trabajo. ujú, Si claro, ya yo me informé, si ya yo investigué y entonces voy ahora donde una oficina de cualquier profesional, yo sé si me está atendiendo bien, yo sé si está haciendo el trabajo. Entonces, sin perder mucho tiempo ni dinero, desde el principio uno puede ir a las citas ujú, iniciales con una mente inquisitiva, por decirlo así, de investigación, de observación, ujú. para ver si realmente hace clic. Y ver cómo, sí, claro, y ver cómo te sientes, ¿no? Exacto, porque Ver una, cómo te estás sintiendo. sí, claro, porque una de las cosas que a veces uno no le hace caso, ya yo estoy aprendiendo, es hacerle caso a cómo la persona te hace sentir. Exacto. Hacer caso a tu intuición. Hacer Correcto, caso a tu intuición. así Y es. fíjate que ahorita pensé en otra cosa importante, pero ya se me fue, No perdón. te Es que preocupes. son tantas cosas No, y no el te tiempo es preocupes, te va a corto, venir yo. ahora, te va a venir ahora. La cuarta cosa es que sea confidencial, que sea una confidencialidad garantizada. Tengo la comunidad de transparencia, una cliente, eh, que fue a un psicólogo y el psicólogo le dijo todo a su mamá. Que la narcisista ¿Cómo? era la O sea, la mamá, mamá de la paciente. sí, que la Ajá. narcisista era la mamá y el psicólogo, y le dijo todo a la mamá. O sea, hello, No, que no, se no, no. asegure de firmar un contrato de confidencialidad. Tiene que ser profesional. Claro, no, bueno, y es parte del encuadre inicial, ¿no? Correcto. Lo primero que un terapeuta profesional te debe decir en la primera sesión, te va a Uh-huh. decir, mira, esto funciona así, así, asado, y te debe decir, hay confidencial absoluta en toda el área médica, Uh-huh. no solo los psiquiatras y psicólogos, Uh-huh. también los cardiólogos, Claro, todos claro. tenemos un compromiso de confidencialidad y nos pueden demandar si Exacto. no lo Entonces, hacemos. asegurarse que hay eso y no ir al psicólogo con este feeling, con este sentimiento de víctima y entregarse a cualquiera sin conocer y sin hablar realmente, sin objetividad, ¿no? Sí, Se va sin romanticismo, sin victimización. Usted está yendo a un psicólogo para mejorar su situación, para mejorar su psiquis, para ponerse contenta, para entender, no para victimizarse ni mucho menos. Entonces, que haya confidencialidad, que sea profesional, certificado, por decirlo así, y ujú, que sea eh, de, que sepa las terapias que la persona sí. necesita, ¿no? Sí, y que esté como muy dispuesto porque a veces la actitud lo es todo, también en los profesionales, ¿no? Así es, así No, es. no lo sé, pero lo investigo. Uh -huh. Exacto. Fíjate que, bueno, no estoy tan familiarizado con esto que me dices, permíteme investigar, Uh y -huh. después, y te digo, si te puedo, o te derivo con alguien más. Un terapeuta profesional te diría esto, ¿no? Claro, Si claro. no lo sabe. Sí, Y claro. sería honesto, o sea, que esté dispuesto a entrar en esta relación terapéutica contigo, que tú lo Exacto. sientas así, ¿no? Exacto, que te encuentre interesante, que te encuentre importante, que Sí, sea una mirada importante. reparadora, Yocasta, porque es Exacto, una mirada correctamente. que te haga sentir contenido, contenida. Y eso Claro, precisamente, sí, claro, eso precisamente es cualquier profesional. Si yo voy donde un abogado, yo voy
con la idea de que me va a proteger. Yo tengo que salir de esa oficina que me siento protegida. Cuando voy a un médico, yo necesito sentir que mi salud está protegida, que sabe lo que está haciendo y que se interesa, ¿no? Sí. Y no es mucho menos el psicólogo. Ahora, también que haga una evaluación, un diagnóstico. ¿Qué tú crees de eso? Yo creo que no necesariamente, porque a veces si hace algún diagnóstico, puede ser, por ejemplo, ¿no? Las personas que vienen de abuso narcisista, de familias en las que ha habido abuso narcisista o padres psicópatas o muy maltratadores, pueden mostrar algunos rasgos de trastorno límite de la personalidad. Cuando en realidad lo que tienen es un trauma complejo. Sí, claro. Eso es y el trauma complejo de pronto se confunde mucho y eso como profesional, el poner una etiqueta como profesional, no, desde mi muy personal punto de vista, no ayuda mucho. No, eso está excelente. Sí. Eso está excelente. ¿Tú sabes por qué? Porque hoy en día, si tú dices que estás siendo víctima de un narcisista, ¿cómo tú sabes que es narcisista? ¿Quién le dio ese diagnóstico? Sí. ¿Cómo tú? Entonces, es buena la pregunta para que no se impresionen con diagnósticos o con evaluaciones, son cosas, a mí nadie me tiene que dar explicaciones. Yo sé que yo fui víctima de abuso narcisista. A lo mejor el terapeuta le pregunta, a ver, cuéntame un poco, ¿cómo es esta persona? Platícame, ¿cómo ha sido tu relación con esa persona? Exacto. ¿No? Además, un terapeuta no es la persona más adecuada para dar un diagnóstico, más bien es un psiquiatra. Ok. Es quien tendría que diagnosticar. Y no es cierto que el diagnóstico tiene que ver con, tú sabes que uno identifica a un narcisista por las características, ¿no? El comportamiento, cómo se comporta, cómo es él. Sí. No es que tiene una enfermedad, no es que le da fiebre, no es que tiene los ojos amarillos, son comportamientos que identifican a una persona narcisista, sin lugar a dudas. Sí. Entonces, cuando uno sabe eso, y estamos hablando con la comunidad de transparencia y también con la tuya, de tu canal de YouTube, Susi tiene un canal de YouTube y muy interesante como psicóloga, profesional de la psicología, para que la visiten. Entonces, cuando uno sabe, uno no tiene que pedir explicaciones. No. Ya uno sabe. Además, a ver, lo que importa en el espacio terapéutico es la realidad que tú has vivido. Exacto. O sea, lo que a mí tiene que interesar como terapeuta es cómo tú, Yocasta, lo has vivido. Exacto. Eso es, que es lo que nosotros llamamos la realidad psíquica de la persona que está frente a ti. ¿No? O sea, porque yo no tengo la posibilidad de volver al pasado y ver lo que ocurrió. No, yo solo sé lo que tú me estás diciendo y eso es lo que me interesa porque eso es lo que te está haciendo sufrir a ti. Exacto. Muy bien. ¿Por qué? Para que no digas que estás exagerando, estás muy dramática, estás reaccionando de más, porque de hecho muchas víctimas se sienten así, que no le creen, que está exagerando. De hecho, una de las manipulaciones del narcisista es decirle a uno que uno está muy sensible o que uno está, tú sabes, estás dramatizando demasiado. Tú estás mal, ¿no? Exacto. Entonces, que sepan que no, que es su realidad, que es su integridad, que es lo que le está diciendo su intuición. Eso es lo que usted le va a decir al psicólogo. Sí. El psicólogo es buen psicólogo como Susi, porque ella acaba de contestar la pregunta perfectamente. Va a entender y va a aceptar esa realidad. Por supuesto, porque, a ver, suponiendo sin conceder que tú estés exagerando, ¿no? El que tú estés exagerando puede ser un síntoma justo de tu trauma también. Exacto. O sea, no es como, mira, es como, pues vamos a hablar de una persona pública, no sé si a Frida Sofía, ¿no? Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, que después, bueno, se traen un cotorreo. Ahí creo que se apagó tu micro. ¿Sí no, está bien. Es que prendí el aire acondicionado y a veces los perros ladran. Sí, bueno, entonces esta mujer, esta chica, Frida Sofía, dice, es que a mí me violó mi abuelo, ¿no?
Contesta la mamá y dice, ay, es que a ella la diagnosticaron con trastorno límite de la personalidad a los 12 años, o es decir, como invalidando, ¿no? Y Exacto. dices, bueno, pero es que un antecedente frecuente en el trastorno límite es el abuso sexual infantil. Exacto. Entonces, sí, a lo mejor Frida Sofía muestra ciertas conductas como no muy estables, pero justo eso habla de que ha pasado por una niñez muy traumática, ¿no? Y eso no Exacto. invalida, porque muchas veces se tacha, no, pero es que se ve que está bien loquita. Oye, pero es que tal vez su trastorno tiene que ver justo Precisamente por haber sido trastornada y abusada es con... que está muy loquita. Exactamente, o sea, ella es víctima de abuso, definitivamente, Ajá. definitivamente. Yo no puedo decir si fue el abuelo o no, o sea, no lo puedo decir, pero de que esa niña fue abusada, Que hay por que supuesto, creerle. claro, hay que creerle, Sin ¿no? lugar a dudas. Y aquí estamos hablando de que no tenga vergüenza, no tenga miedo, enfrentar la realidad, la libera, la recupera, la sana, es parte de su sanación. Asumir su responsabilidad en el asunto, Sí, como dijo sí, Susi al principio, eso es un inicio fantástico para recuperarse. Yo soy dueña de mi vida, soy dueña de mis emociones, sí. soy dueña de lo que hice, la decisión que tomé, y a partir de ahora yo voy a buscar solución, me voy a enfocar en soluciones. Eso es muy importante. Y parte de la solución puede ser buscar un buen psicólogo. Claro, sí. Una de las cosas que dijiste fue que el psicólogo no debe juzgarte. No, Desde es, que tú entras a una oficina y esta persona comienza a juzgarte, gusto en conocerle, muchas exacto. gracias. Regla de oro. Esa Exacto, es la regla de oro para nosotros. Para cualquier terapeuta profesional, esa es una regla de oro. Y si no la puede respetar, no está siendo profesional, exactamente, ¿no? Ujú. exactamente. Sí, eso de hecho es revictimizar, ¿no? Por supuesto, Eso es claro. machacar el abuso, eso es machacar Sí, la victimización, sí, eso es un abuso. sí, total. Y So, fíjate, hay dos documentales que yo les recomiendo muchísimo uh-huh, acerca de malas prácticas, ¿no? uh-huh, Los que tienen que ver con este grupo de desarrollo personal Nexium, uh-huh. que se llaman, a ver, déjame Me lo buscarlo, envías, me lo envías y lo pongo en la te lo descripción. envío, Yes, te lo yes. envío. Sí, véanlos. Fíjense cómo el líder que ahora le han llamado secta, porque era Uh-huh, una secta lo uh-huh, que tenía, uh-huh. cómo esta persona los va manipulando, invalidando sus emociones. Por ejemplo, cuando alguien Qué decía, oye, horrible. es que cuando tú dijiste esto yo me sentí regañado. Ah, pues es tu problema, porque tus emociones son tu problema, ¿no? Ajá, horrible, Ajá, o sea, invalidando. No, horrible. es que seguramente te estás debilitando, entonces más bien tú tienes que fortalecerte. Invalidar lo que, si tú tienes derecho a sentirte triste, encabronado, enfurecido, Uh-huh, iracundo, claro. con miedo, con A pánico, sentirte bien también, a a sentirte que por joven, a sentirte supuesto, fuerte, todo eso está bien. ajá, como estos padres, ¿qué? ¿Muy contentita? ¿Por qué o qué? ¿No? Exacto. O sea, pues tienes derecho. O Es sea, cuando se verdad. invalidan tus emociones, Exacto. aléjate, aléjate. Exactamente. Eso se llama descalificación, Claro, y revictimación, como tú lo revictimización, dijiste. revictimización, que también es abuso Ujú. y envidia Ay, por supuesto. en otros casos. En Que otros mira, pues casos. bueno, ¿no? Así lo decimos, Es- envidia. ajá. Que no hay envidia buena. El otro día decías tú, ¿no? No, bueno, cuando es de la buena, que no hay de la buena, es admiración. Admiración es una cosa, ¿no? O te Sí, admira o te odia, ¿no? sí, sí, pero es esto invalidar que no, a lo que no tenemos derecho es a faltar al respeto por nuestras emociones o a Claro, agredir al otro. Eso sí, claro, ni insultar ni ofender, claro, no. lógicamente. Entonces, qué interesante esto, Susi. ¿Tú sabes por qué? Porque como la persona llega como una víctima al consultorio de un profesional y Sí, viene este profesional a descalificarla, entonces una persona que no sabe cree que eso está bien. Cree sí,
que el psicólogo está bien o la psicóloga está bien. Me está Sí. descalificando y es un psicólogo, debe estar bien, la que está mal soy yo. Sí. No. Reconocer comportamientos abusivos en cualquiera. Sí. Que el estudio no es virtud. Sí. Un título no es virtud. De hecho, busque una persona con vocación, que le guste lo que esté haciendo, que tenga pasión por lo que esté haciendo, hasta que usted encuentre. Eso es como la violencia doméstica. Sí. Usted va a seguir denunciando hasta que encuentre el que le crea. Sí, claro. No pare hasta que usted encuentre un psicólogo que lo haga sentir mejor, que lo ayude en su proceso de sanación. Sí, porque lo primerito que necesita uno es reconstruir su autoestima. Exactamente. Y esa es una tarea en la que te debe ayudar un psicólogo. O sea, un psicólogo no puede reconstruir tu autoestima, ¿no? Pero sí te tiene que acompañar y ayudar para que facilita el proceso. te facilita el proceso, claro, claro. Entonces, claro, encontrar soluciones. Sí. Alternativas. Sí. Empatía. Yo recuerdo que yo tenía en las corporaciones también se daba muchísimo estrés, ¿no? Con los ejecutivos. Hay narcisistas corporativos también, ¿no? Ay, claro. Y es un nivel tal que tú necesitas ir a un psicólogo, ¿eh? Y este psicólogo fue una maravilla, ¿eh? No hubo desperdicio. Y él tenía una empatía y me decía, y te hicieron eso, y dijeron eso, ¿cómo va a ser? O sea, alguien que te apoye. Sí. Alguien que te reconozca, alguien que te valide, como tú dijiste al principio. En cualquier ambiente. Exacto. Entonces, qué bueno que hablaste del área de lo corporativo, en cualquier ambiente. Claro, sea familiar, si el narcisista es familiar, si el narcisista es un jefe, si es una amiga, cualquiera puede ser un depredador emocional. Sí. Y los depredadores emocionales son destructivos. Depende de uno, que uno se deje el nivel de daño que al que uno llegue en el cerebro por el tiempo que se queda en esa relación. Susi lo dijo al principio. Pero si usted necesita un psicólogo, yo necesito un psicólogo, Susi necesita otro, todo el mundo, porque la vida es muy difícil. Yo tengo a mi psicólogo. Yes. Yo tengo a mi psicólogo y tengo mi supervisión. O sea, otra cosa, todo profesional de la salud mental se atiende, tiene su propio terapeuta y supervisa sus casos, ¿no? Correcto, sí. Correcto, correcto. Entonces, ¿qué pasa? No tener miedo y saber que usted tiene la razón, que usted tiene su realidad, confiar en sí mismo, confiar en sí misma, buscar una persona íntegra con confidencialidad, eso es muy importante, buscar una persona profesional certificada, sí. con vocación, que no la juzgue, que no le quite el valor a lo que le está pasando a usted. Este tema es buenísimo y es súper amplio. Podemos continuarlo en otra presentación. Pero realmente es importante, Susi, porque la gente tiene muchísima experiencia con psicólogos y quiere un psicólogo bueno, quiere un profesional de la salud bueno que busque soluciones. Por ejemplo, tú dices el yoga, tú dices la meditación. Todo eso se consigue sin el psicólogo, pero tú todavía estás dando alternativas, dando soluciones. Claro, pues es que no es solo una cosa. ¿Entiendes? Ejercicios. No es solamente lo que tú ofreces en tu consultorio como parte, no, hay muchas cosas que pueden mejorar. De hecho, me han mejorado mi vida a mí, te la han mejorado a ti, Susi, de salud, de espiritualidad, de físico, de la mente, del corazón, como son los ejercicios, la meditación y buscar alternativas, no solamente de medicina, por ejemplo, pero sí cosas que mejoren a uno. Así es que aquí está la presentación de qué buscar en un profesional de la salud mental, ya sea psiquiatra o ya sea psicólogo, que usted debe tomar en cuenta en su proceso. Si usted tiene un trauma complejo, no se sienta mal, busque ayuda. Que la persona fuerte busca ayuda. Claro, es como si tú tienes gastritis, vas con el gastroenterólogo. Exactamente. Es lo mismo, ¿no? Tienes trauma complejo, busca un especialista, ¿no? Y también, si no puede pagarlo, que muchas veces es muy cara la consulta privada,
Pues busque en los hospitales públicos. En los hospitales Sí. públicos siempre hay psicólogos. Sí, aquí en la ciudad en donde yo vivo hay un lugar donde Ujú. hay muy buenos profesionales y Exacto, te hacen estudio socioeconómico y te exacto, dan la medicación si necesitas apoyo psiquiátrico. Entonces, exacto, el que busca encuentra, dicen por ahí, ¿no? exacto. Yo personalmente uso los hospitales públicos donde quiera que voy, Ujú. porque los profesionales que trabajan en los hospitales públicos son generalmente buenísimos con sus prácticas privadas igualmente, ¿no? Sí, sí. Pero hacen su trabajo a la comunidad a través de los hospitales y las instituciones públicas. No tenga miedo, no se retraiga, no se avergüence. Cuando usted busca ayuda, usted está demostrando fortaleza moral, fortaleza mental. Sí. Y también con estos medios hemos aclarado muchísimas dudas. Así es que, Susi, ha sido verdaderamente un placer, como siempre. Ay, igualmente, Yocasta, muchas gracias. Me gustaría agregar algo más. Sí, También claro, las universidades públicas con facultad de psicología y claro. psiquiatría Gracias, gracias. ofrecen ese Wow, sí, sí, servicio. sí, sí, sí. Ay, sí, qué buena idea. Sí, 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 sí. Las Incluso universidades, privadas. hablaba un poquito de eso. Ujú. Hay universidades, bueno, Ujú, no sé cómo sea en otros países, pero aquí en México ujú, hay universidades públicas que tienen facultad de psicología, ujú. que tienen atención al público en general. Ah, excelente. Aunque suelen ser estudiantes, estos estudiantes siempre están supervisados Ujú. por maestros que son profesionales. Pero está bien, está Y bien. claro, y te hacen estudio socioeconómico. Y Ujú. también hay universidades privadas que tienen esos servicios. Sí, yo voy a averiguar. Yo personalmente voy a averiguar aquí en la República Dominicana, porque como te digo, a menos que uno tenga pensamientos suicidas, aquí no te refieren a un psicólogo. Sí, Y yo personalmente quiero uno sencillamente porque por abrumada, ¿no? Con muchas cosas mm, y la misma vida está difícil, la misma gente está muy alterada hoy en día, entonces uno necesita, ¿no? Apoyo emocional. Gracias por esa sugerencia, las universidades, los hospitales públicos y, sí, ujú, sí, claro, sí, las universidades privadas en el también. YouTube también hay mucha información, En Google, mucha YouTube hay mucha información. información, hay gobiernos que tienen institutos, por ejemplo, aquí hay un instituto estatal y municipal para la mujer, que Ujú, tienen albergues, tienen atención psicológica, o sea, claro. y O te sea, que retiran use todo lo que esté a su todo, alcance. todo lo que, o sea, búscale, ¿no? Sí, de Tenemos manera que buscar. metódica, Sí, intencional, buscando soluciones. sí, sí, sí. Sí, Intencional, racional, sí. Hay sin que buscar victimizarse, ¿eh? sin victimizarse. Hay. El que busca encuentra. Ujú, El que sin lugar busca a encuentra. dudas, sin lugar a Sí. dudas. Así es que, Susi, para la próxima podemos hablar de la disonancia cognitiva, que es muy importante. Ay, claro que sí, es un súper tema. Sí, Sí. y hemos hablado de varias características que buscar en un psicólogo. Así es que, como psicóloga, me envías la información del asunto de esos documentales y eso. Documentales que están, creo, Ok, en Amazon Prime. Te los voy wow, a mandar, son dos. Es que vean cómo, porque estos cuates no manipularon a cualquier persona, manipularon a un hijo de un expresidente mexicano, a wow, la hija de de otros dos expresidentes, wow. a la hija de un director de un diario importantísimo en México, Ujú, a la hija de Catherine Oxenberg, una actriz famosísima de Estados Unidos. O ujú, sea, no manipularon a gente que no tuviera estudios o preparación. ujú. Cualquiera, o sea, porque el depredador hace las cosas para depredarte y Claro. como no A es, cualquiera, ¿eh? Nadie es. ah, y como el psicópata, este hombre era un psicópata, es un psicópata, todavía vive, está en la cárcel, pero todavía vive. Ujú, Como no es empático, te ve con una claridad ujú, y no, tú no alcanzas a ver. Y como no es empático, pero sabe que tú sí, que tú ujú. sientes culpa, que tú sientes angustia, que tú dudas de ti, Manipula por eso. ahí te agarra, manipula eso. Entonces, Ajá.
hay que tener mucho cuidado, ¿no? Está en la cárcel, bueno, quien encabezaba, que es Kate Raniere, otra persona que manejaba neurolingüística. La neurolingüística es una súper herramienta, pero puesta en manos equivocadas, Claro, como todo. es un terror, ¿no? Sí, Como todo. como todo. Y hay una actriz de esta serie muy famosa, Smallville, se llamaba, Allison Mack se llama, ella está en la cárcel. Okay. Entonces, es muy interesante. Yo creo que todos tus suscriptores y mis suscriptores deberían ver esos documentales. Y la razón es, no estamos recibiendo ninguna comisión para eso, la razón es para distinguir manipulación. Claro, ¿cómo lo hacen? Y para saber que cualquiera puede caer, para no subestimar la maldad humana que llega a unos no tiene límites, y también para poder saber, para poder entender y asegurarnos de que somos víctimas de depredadores, hemos sido víctimas de eso y que es algo que está pasando a todo el mundo, que a cualquiera le puede pasar eso. Sí, y tú lo decías, ¿no? En cualquier ambiente. Así es. Entre terapeutas, entre políticos, actores, actrices, contadores, abogados, en cualquier lugar. Mucho cuidado, mucho cuidado. Sobre todo si están buscando un psicólogo, que se asegure que sea una persona de vocación. Así es que, Susi, me encanta hablar contigo. Me encanta ver tu progreso, tu avance, tu conocimiento, tu entendimiento. Es importantísimo eso. Se nota que lees, se nota que estás al día con lo que haces, que estás practicando lo que haces. Muchas gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias a ti, Yocasta. A mí me encanta platicar contigo. Claro. Y además me das la oportunidad porque por el doctorado no he podido subir mis videos. Claro. Entonces contigo es, a ver, no, ya, agendo y hago. Te lo agradezco muchísimo. Qué bueno, ¿no? Buenísimo, buenísimo, porque el trabajo en equipo es una cosa fantástica. Sí, claro. Esto se llama dos son mejores que uno. Claro. Entre dos siempre es mejor, ¿no? Así es que muchísimas gracias por la sintonía, muchas gracias por la paciencia. Suscríbase al canal si no lo ha hecho, suscríbase también al canal de Susi si no lo ha hecho. Y no se olvide que la paciencia, la perseverancia y la transparencia lo van a llevar a la cima de su éxito. Que necesitamos perseverar hasta el fin para poder iluminar a la gente con nuestra experiencia y con nuestro entendimiento de lo que hemos hecho. Esto ha sido cómo identificar, cómo buscar, cómo encontrar un buen psicólogo para que lo trate en su trauma después del abuso narcisista. Gracias por su sintonía. Gracias, gracias. Y hasta la próxima.